Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la oración. Hagamos la segunda oración que tienen en su hojita al iniciar. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a iniciar este momento de reflexión en este cuarto día de nuestros ejercicios. Sin duda que los momentos que hemos tenido anteriormente nos van a ayudar a ubicar muy bien este tema que tenemos hoy. Recordemos así como el caminito que hemos seguido en estos días, comenzando con una introducción para descubrir lo bello que es un tiempo de oración, de silencio, de apartarnos de las cosas que no nos ayudan, buscar a Dios, buscar su cercanía. Así se procura en un tiempo tan especial de ejercicios espirituales. Y luego vimos el primer tema, el tema del pecado. El segundo tema, los enemigos de la salvación, el mundo, el demonio y la carne. Hablamos particularmente y más sobre el demonio, el principal enemigo. Ayer vimos un tema bonito, el de la vocación a la santidad, que debe ser como un tema que nos apasione, porque la vida se trata de eso, de vivir en santidad. Y esto es cosa de todo el tiempo. No hay que dejar tiempos perdidos, porque si no, pues la santidad no se vive. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que también es bonito, es el tema de la vid y los sarmientos. Este tema tiene una particular importancia porque nos invita a reconocer la necesidad de estar unidos a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, entonces nuestra vida pues será bien llevada, pero si nos apartamos de Cristo, entonces nuestra vida pierde su sentido. Bueno, comenzaré este tema de la vid y los sarmientos diciendo que desde los inicios de la Iglesia, desde la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén, los primeros cristianos tomaron conciencia de su identidad al compartir su misma fe, una misma fe, según la cual reconocían a Jesús como Señor e Hijo de Dios, y se consideraban por tanto vinculados a Él. El señorío de Jesús, nuestro Señor, nos lleva a eso, a entender que necesitamos estar vinculados a Él. Si no estamos vinculados a Cristo, entonces nuestra vida carece de valor, de sentido. Desde el principio, los cristianos pues tomaron conciencia de tener a Dios como Padre y de reconocerse ellos mismos como hermanos, hermanos entre sí. Y esto a partir del bautismo. Piense que el bautismo tiene una dimensión
comunitaria muy bonita, porque el bautismo, según la definición del catecismo de la Iglesia Católica, es el sacramento que nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. En ambas dimensiones que se brindan en este sacramento, pues se ve el sentido comunitario. La primera dimensión dice, el bautismo nos hace hijos de Dios. Todos somos hijos. Por lo tanto, somos hermanos entre nosotros. Porque si somos hijos de un mismo Padre, nosotros nos reconocemos hermanos. Y luego somos miembros de una iglesia. La iglesia es una comunidad, una familia, la familia de los bautizados. Todos los que somos hijos de Dios formamos una sola familia. Nos hermana pues una misma fe, nacida en el bautismo. Conviene pues reflexionar seriamente sobre esta vinculación a Cristo y la vida comunitaria que se genera para nosotros que somos hijos de un mismo Dios. Fíjense que al estudiar este tema de la vid y los sarmientos, necesariamente tendremos que leer dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, que tienen mucha similitud. La cita del Antiguo Testamento es la cita de Isaías 5, del 1 al 7. Es una cita que presenta una canción, la canción del amado por su viña. Es un pasaje del profeta Isaías en el cual se compara al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, con una viña. Dios esperaba de su pueblo, del pueblo de Israel, buenos frutos. Y sin embargo, no fue así. No vinieron los frutos que Dios esperaba de su pueblo. Este texto bíblico de Isaías 5, del 1 al 7, tiene comparación con San Juan en el capítulo 15. Ya lo podremos ver. Primero leamos el primer texto de Isaías 5, 1, 7. Dice así: Cantaré en nombre de mi amado la canción de mi amado por su viña. Mi amado tenía una viña en una fértil colina. Limpió la tierra, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Él esperaba que diera uvas dulces, pero dio uvas ácidas. Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, por favor, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa podía hacer yo por mi viña que no haya hecho? ¿Por qué dio uvas ácidas cuando esperaba uvas dulces? Les diré entonces lo que haré por mi viña. Quitaré su cerca para que sea quemada. Derribaré su tapia para que sea pisoteada. Haré de ella un lugar desierto. No la podarán ni la limpiarán. Allí crecerán zarzas y cardos, y prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su plantación preferida. Él esperaba de ellos rectitud, y solo hubo asesinatos. Esperaba justicia, y solo hubo gritos de dolor. Fíjense qué cita bíblica tan bonita. Toda la cita es bonita.
ese ejemplo que Dios expresa a través del profeta Isaías. Habla de un amor entrañable de Dios por su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Y luego la mención especial de esa tribu de Judá, la tribu de la cual nace Cristo, porque era descendiente de el rey David, de la tribu de Judá. Vemos en este texto cómo primero Dios expresa su encanto por su viña, por ese pueblo elegido. La forma como inicia esta canción es muy bella. Cantaré en nombre de mi amado la canción de mi amado por su viña. Y luego empieza así con tanta dulzura a expresar el sentir de Dios. Mi amado tenía una viña en una fértil colina. Y luego menciona lo que Dios hizo en ella. Limpió la tierra, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó una torre en medio de ella, cavó un lagar. Y luego viene como la ilusión de este dueño de la viña. Él esperaba que diera uvas dulces. Eso es lo que espera el dueño de la viña, que ha puesto tanto empeño en ella, que diera uvas dulces. Y dice, pero no fue así. Dio uvas ácidas. Y luego viene lo que Dios va a hacer al ver que no hubo el fruto esperado. Y hasta dice ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, por favor sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa podía hacer yo por ella que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas dulces, dio uvas ácidas? ¿Cómo es Dios nuestro Señor que apuesta tanto por su viña? Y una viña que no responde como Dios quería. Pues toda la vida del pueblo elegido de Dios fue avanzar en esta conciencia de que ellos eran la viña del Señor. Bueno, pasan los años, viene nuestro Señor Jesucristo y luego hay algo muy novedoso. Porque viene este relato que San Juan presenta en su Evangelio. Fíjense qué parecido relato al anterior, pero pasaron muchos años después de este relato de Isaías. Y entonces San Juan en el capítulo 15 dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera
como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, pero solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos, lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que participen en mi alegría y su alegría sea completa. ¿Qué novedades encontramos en este texto tan bonito de San Juan en el capítulo 15? Para entender bien esta alegoría de la vid y los sarmientos, conviene tener presentes varias cosas. Diremos que en primer lugar que la vid acaba siendo el don más preciado para el campesino israelita, porque hay una historia que se refleja bien en la vid. En realidad se dice que 3 árboles para el pueblo de Israel tenían particular importancia. El primer árbol, la vid. Otro, la higuera. Otro, el olivo. Estos 3 árboles son propios de toda esa región donde vive el pueblo de Dios. Y de hecho, estos árboles son mencionados en distintos momentos, en los ejemplos que nuestro Señor presenta. Él siempre habla de estos 3 árboles: la vid, la higuera, el olivo. Bueno, la vid acaba siendo el don más preciado para el campesino israelita. En el Antiguo Testamento, la vid era el símbolo del pueblo de Dios, como lo vemos por la cita que hemos leído del profeta Isaías. Es decir, Israel se creía el pueblo de Dios. Dios así lo había expresado. No era nada que ocultar. Era el pueblo de su preferencia. El pueblo en el que Él puso todo el cuidado. Luego viene nuestro Señor Jesucristo y le da un cambio radical, pues dice: yo soy la vid verdadera. Ya no dice: el pueblo de Israel es la vid de mi Padre, sino que yo soy la verdadera vid. La vid, y para hablar con más precisión, la cepa es la parte del tronco de cualquier árbol o planta que está dentro de la tierra. Es lo que a veces ni se ve, y el tronco se extiende por las ramas hacia lo profundo. Esa es la cepa. Y dice Cristo nuestro Señor: yo soy la única vid, la verdadera única vid, no hay otra. En una viña puede haber, y de hecho hay muchas vides, pero Cristo no dice que es una de tantas vides que hay en esa viña de Dios, sino que dice: yo soy la única vid, la verdadera única vid, para dejar claro que no hay más que Él. La cepa, en el caso de la vid, es el tronco, y del tronco brotan los sarmientos, que son las ramitas, y de estos sarmientos brotan las hojas
y brotan las uvas. Para quien no entiende mucho de cosas de campo, pues esta explicación sirve mucho porque nos ayuda a entender pues todo lo que hay en este ejemplo de la vid. También nuestro Señor habla, aclara muy bien la importancia del corte y de la poda, pues dice, la vid se poda en seco y en el invierno para mantenerla en buen tamaño, de forma que la savia, ya una vez que llegue el tiempo, produzca el mejor fruto. Por eso la importancia de mantener las vides en buen tamaño, porque de suyo podrían crecer mucho, hasta 30 metros, pero no conviene porque una vid cuando crece mucho, pues pierde la calidad del fruto, hace uvas pequeñas y ácidas, y manteniéndole en buen tamaño, entonces la savia se concentra y produce buenos frutos. Los sarmientos que no dan frutos se cortan. Esos no tienen esperanza, se cortan y van al fuego. Pero los sarmientos que dan fruto, esos no se cortan, se podan. La poda es importante para que den más fruto, un fruto mejor. Por eso es la poda. Bueno, entendiendo bien el significado de esta alegoría, continuemos explicando el significado de esta misma. Se trata de una alegoría, es decir, de una metáfora o comparación a partir de una imagen en la que cada afirmación va teniendo su peso. Ya escuchamos el relato que San Juan nos presenta en el capítulo 15 de su Evangelio, del 1 al 11. Insistamos en esto. Dice nuestro Señor, yo soy la verdadera vid, la única verdadera vid. Mi Padre es el viñador. Todo este ejemplo, nuestro Señor lo presenta para hacernos ver la importancia de vivir siempre unidos a Él, si queremos dar fruto en la vida. Después del ejemplo que nuestro Señor pone, de hecho dirá también, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas se las he dicho para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Es decir, el fruto que Dios espera de nosotros es el fruto del amor. El amor es, en la comparación, las uvas dulces que Dios espera que nosotros produzcamos, siguiendo el ejemplo de la viña o de la vid, el amor. Permanecer en Él para producir el amor. Este fragmento del Evangelio comienza con esta afirmación: yo soy la verdadera vid, la única verdadera vid. Mi Padre es el viñador. En realidad, esta es una de las afirmaciones importantísimas que Cristo hace antes de morir. Son 7 afirmaciones que San Juan presenta en su Evangelio. Afirmaciones dichas por Cristo, en las que hace ver su grandeza, su importancia, su esencia misma. Ustedes recordarán estas afirmaciones. Yo soy el pan de vida. Así dice nuestro Señor. Es la afirmación más bella. Yo soy el pan de vida.
¿Dónde se da ese pan de vida? En la Eucaristía. La Eucaristía es el pan de vida. Cristo está ahí para ser alimento del mundo. También Cristo dirá, yo soy la luz del mundo, la luz del mundo. La importancia de la luz. No podemos vivir en la oscuridad, pues somos hijos de la luz y necesitamos la luz de Cristo. Por eso llega a decir, yo soy la luz del mundo. Otra afirmación, yo soy la puerta de las ovejas, la puerta por la que se entra. Nadie puede entrar por una puerta que no sea Cristo si quiere salvarse. Él es la puerta del redil, la puerta de las ovejas. Otra afirmación, yo soy el buen pastor. Cristo es el buen pastor, el que apacienta sus ovejas. Él las conoce y sus ovejas lo conocen a Él. Otra afirmación, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Una afirmación que representa la eternidad a la que Él nos llama. Otra afirmación, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas muy importantes que Cristo es: camino, verdad y vida. Y la última es esta que estamos tratando: yo soy la vid verdadera. Fíjense que nadie había dicho esto, porque nadie puede ser lo que Cristo dice que es. ¿Qué personaje famoso, por importante que haya sido en la historia humana, ha llegado a decir cosas tan profundas y bellas como esto que Cristo dice? Ninguno. Estas afirmaciones son la esencia misma de nuestro Señor, que vino al mundo para que nosotros lo apreciemos así, con toda esta riqueza. Entonces, yo soy la vid verdadera, la última de las 7 afirmaciones que Él nos presenta. Si Él es la vid verdadera, nosotros debemos permanecer. En los primeros versículos se insiste en la invitación a permanecer unidos a Jesús para poder dar fruto. Los personajes son Jesús, el Padre y sus discípulos. Cristo permanece unido al Padre y los discípulos permanecen unidos a Cristo. La permanencia, y para que los discípulos entendieran lo importante de permanecer unidos a Él, el ejemplo de la vid ayuda mucho, porque aquellos campesinos que sabían muy bien de este lenguaje que Cristo hablaba, pues entienden perfectamente que una vid, con todo esto que se ha explicado, pues tiene sentido cuando sus sarmientos permanecen unidos a la rama, a la vid, y la vid es Cristo. Nosotros somos sarmientos, somos discípulos, somos ramitas. Si estamos cortados, si no estamos unidos a Cristo, morimos. Permanecer pues siempre unidos a Él. Luego viene también señalado en la alegoría el mandamiento del amor. Permanezcan en mi amor. Si me aman, permanecerán en mi amor. En estos versículos, el tema es el mandamiento del amor. Jesús es modelo de amor porque se presenta como amigo capaz de dar vida por sus amigos, la vida por ellos. Se habla de dar fruto que hace conexión con el apartado anterior. También en esta alegoría se menciona
de alguna forma el odio del mundo. Jesús advierte de un enemigo que amenaza, y este enemigo es el mundo, del que ya hablamos. En el Evangelio de San Juan, el mundo aparece como una realidad amada por Dios, ya que se refiere prácticamente a la humanidad. Pues dice San Juan en el capítulo 3, versículo 16, esa famosa cita, la cita más bella de la Biblia: porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero el mundo aparece también como una realidad negativa. Se trata de personas, ambientes, criterios, etcétera, que se oponen a Cristo y también a sus discípulos. Por eso debemos cuidarnos del mundo, de esa parte del mundo opuesta a Cristo, como lo expresará bien él en la oración sacerdotal, cuando le dice al Padre: te pido por ellos, por mis discípulos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Bueno, también vendrá una promesa, la promesa del Espíritu Santo, que el Padre enviará en su nombre. En el capítulo 15 vemos esta promesa del envío del Espíritu Santo para indicar que de esa manera los discípulos no estarán solos, sino que contarán con la luz y la fuerza que viene de Dios por medio de su Espíritu. Con esta promesa bien puesta, pues los discípulos caminarán seguros y Cristo estará siempre salvaguardando cualquier situación en su vida. Y Cristo hará que su vida tenga el mejor éxito, aún en medio de pruebas, dificultades o sufrimientos. Finalmente, hagamos una actualización. Las palabras dichas por Cristo en la última cena, especialmente en este capítulo 15 de San Juan, fueron dichas a sus apóstoles que estaban con él a la mesa. Porque ustedes recuerdan que en aquella última cena, el Jueves Santo, Cristo hizo como un resumen de lo que ya les había dicho con amplitud durante 3 años, en diferentes momentos. Ese momento de la última cena debió ser tan bello. Ustedes nada más traten como de meterse a ese momento. Fue una cena solemne. ¿Cuánto se puede hablar en una cena así? En un momento así de tanta solemnidad. Los discípulos, todos reunidos en aquel lugar especial que Cristo había mandado preparar para cenar con ellos, sus íntimos amigos. Y en esa última cena comienza él a hablar de muchas cosas, haciéndoles como una síntesis de lo que les había comunicado. Les dice cosas tan bellas. Por ejemplo, de las cosas más bellas que a mí me parecen, cuando les dice: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Quiero que donde yo esté, estén también conmigo ustedes. Esas palabras me dan tan bonitas, tan llenas de esperanza. Pues, entre otras cosas que Cristo les dijo ese día en la última cena, fue justamente este discurso bonito de que Él es la vid, ellos los sarmientos.
permanecer unidos a Él para que den mucho fruto. En este momento, nuestro Señor dijo este discurso por ellos, a quienes se dirigía en aquel lugar, en aquel momento. Pero también estas palabras las dijo por nosotros. Y es lo bonito de este mensaje. Las dijo también por nosotros. Le dice al Padre, pero no ruego solo por ellos, sino también por todos los que van a creer en mí por medio de sus palabras. Pensaba en nosotros, y Cristo, como Dios que es, seguramente hasta nos veía las caritas, así como yo estoy viendo las caritas de ustedes en este templo tan bonito de San José. Seguramente nuestro Señor en aquella última cena, viendo a sus discípulos, nos veía también a nosotros. En su poder divino. Qué bonito es esto. No ruego solo por ellos, sino también por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, como cristianos pertenecemos a la iglesia, que es el pueblo de Dios, pero también podemos pertenecer a un grupo o a una asociación cristiana que tiene sus propias características y finalidades. Por todo ello, Jesús nos invita a permanecer unidos a Él para dar fruto de amor y de santidad, esa santidad tan bonita que ayer platicábamos. El llamado a la unidad se extiende también a los hermanos con los que compartimos una misma fe, unos mismos ideales. Nuestra unión a Cristo, decíamos, comienza en el bautismo, pero se reafirma en la Eucaristía, por medio de la cual se refuerza nuestra comunión con Cristo y con los hermanos. Por eso las Eucaristías que celebramos como cristianos tienen tanto significado y tanta importancia, porque es un momento en el que se da la unidad querida por Cristo, fabricada por Cristo, una unidad en la que Cristo siempre será el centro, pues Él es la vid, Él es la cepa que hace que todo el árbol se dé. Si nos preguntamos ¿de qué manera logramos permanecer unidos a Cristo? Una respuesta la encontramos en San Juan, capítulo 6, del 55 al 58, cuando Cristo dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo vivo por el Padre, que tiene vida, y me ha enviado, también el que coma vivirá por mí. El que me coma vivirá por mí. Este pan es el que ha bajado del cielo. No es como el pan que comieron sus padres en el desierto y murieron. Dice nuestro Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. Hermanos, pues esta misma alegoría de la vida y de las ramas alude de alguna manera a la Eucaristía, ya que en ella se quedó Jesús en el pan. De hecho, el pan es de trigo, y en el vino, de hecho, el vino se hace de las uvas. Ya hasta el mismo significado de estos árboles o de estas plantas, pues tienen vinculación a la Eucaristía que se confecciona. Este vino convertido en la sangre de Cristo es el signo de la nueva alianza, sellada precisamente con la sangre de Cristo.
Estamos invitados, por tanto, a formar una congregación o una orden dentro de la iglesia. Es algo que nos identifica, que nos da identidad, que nos anima en nuestro caminar. Nos proporciona la paz y la alegría que vienen de Dios. Todos unidos quedamos beneficiados, asumimos el compromiso de trabajar por la unidad, en orden a la santificación y a dar testimonio, para que otros vivan su fe de manera también comprometida, como lo podríamos hacer nosotros. ¿Cuál es la conclusión de este tema? La conclusión, pues que conviene meditar en este pasaje de tal manera que nos sintamos invitados por Jesús a permanecer siempre unidos a Él. Esta debe ser una realidad alcanzada. La comunión con Cristo nuestro Señor es también comunión con los hermanos. Todos nosotros con ellos hemos de dar fruto abundante y debemos vivir en un gozo pleno. Miren, pues esta es como una espiritualidad muy bonita que nosotros tenemos como cristianos. Muchas veces hay personas que no alcanzan a comprender la grandeza de la vida cristiana y la belleza que tiene, pero para quien la alcanza a ver con profundidad, comprendiéndola, pues la vida cristiana es muy bella y no la cambiamos por nada. Muchas veces hay cristianos que tanto se empobrecen en su vida porque no viven la grandeza y la belleza de su fe, de la unión a Cristo. Por eso es tan importante que vivamos así como en plenitud la vida cristiana. Recuerdo que el Papa Francisco en alguna ocasión dijo una frase que me pareció muy acertada. Dijo el Papa: hay muchas personas, incluso cristianos, incluso católicos, que se sienten bien, porque en su casa hacen oración, porque hacen obras de caridad, porque no son malos. Pero la vida cristiana sin la liturgia resulta muy pobre. Fíjense qué frase tan acertada. La vida cristiana sin la liturgia resulta muy pobre. ¿Qué es la liturgia? La celebración de lo sagrado, principalmente de los sacramentos y sobre todo la celebración de la Eucaristía, en la que se experimenta el centro y culmen de la vida cristiana. Cuando se carece de la vida sacramental, principalmente de la Eucaristía, se tiene una vida cristiana muy pobre. Y así hay mucha gente pobre. Porque no comprende, porque no se mete a la experiencia cristiana que le pueda ayudar a tener dimensiones amplísimas de lo que es ser cristiano. Y yo me fijo cuando en los bautismos hago la catequesis con los que vienen como papás y padrinos o invitados, les hago como una explicación así muy general de lo que es la vida sacramental. Les digo, miren, nosotros en la iglesia tenemos una gran riqueza, sobre todo de orden espiritual. Esta riqueza está concentrada en los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos tenemos? 7. ¿Qué son los sacramentos? Señales sensibles instituidas por Cristo para representar y dar la gracia. Y estos 7 sacramentos están repartidos en 3 grupos. Cada grupo tiene su nombre.
El primer grupo se llama sacramentos de iniciación a la vida cristiana. Y están aquí el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El segundo grupo se llama sacramentos de curación. Y aquí hay dos sacramentos: el de la reconciliación o confesión o penitencia y el de la unción de enfermos. Y el tercer grupo se llama sacramentos para el servicio de la comunidad. Y aquí hay dos sacramentos: el orden sacerdotal y el matrimonio. De estos 7 sacramentos, 2 son los más importantes. Y les pregunto, ¿cuáles son los más importantes? Casi siempre atinan con el primero, el bautismo. Muy bien. Y el otro más importante, y ahí es donde ya no entienden. Unos dicen la Eucaristía, no, dicen la confirmación. Otros la confesión, no. Después más bien, el bautismo y la Eucaristía son los sacramentos más importantes. Y de estos dos, ¿cuál es el más importante? Y casi todos dicen, el bautismo. Pues no, más importante que el bautismo es la Eucaristía. Sin la Eucaristía no hay sacramentos. Por eso es centro y culmen de la vida cristiana. Pues ahí en la Eucaristía, la que celebramos en cada misa, hay una riqueza tan grande, tan maravillosa, que nosotros, si la entendiéramos bien, diariamente estaríamos en ella, celebrándola, viviéndola. Porque la Eucaristía no es un espectáculo, es una experiencia que se tiene, una vivencia, un encuentro personal con Cristo que se da como alimento. Pues hay que permanecer siempre unidos a Cristo, principalmente en la Eucaristía. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan aguantado este momento de reflexión. Ya se nos acabó el tiempo. Mañana, si Dios quiere, terminamos con la última reflexión. Al terminar mañana la última reflexión, van a pasar unas personas poniéndoles una estrellita a cada uno en la frente, porque se portaron muy bien, porque no se durmieron, porque estuvieron atentos. Pero además de esa estrellita que vamos a ponerles, vamos a celebrar la Eucaristía como estos días, pero de manera especial mañana. Hasta quisiera invitarlos a que mañana, por ser el último día de ejercicios, hagamos algo especial o algunas cosas especiales. A ver, ¿qué podríamos hacer? Les voy a dar unas ideas. Por ejemplo, mañana nos bañamos muy bien y nos ponemos así elegantes, que se vea que estamos como celebrando un final de una semana de gracia. Entonces nos bañamos bien, nos vestimos bien, nos ponemos una buena loción y luego en la Santa Misa ojalá que pudiéramos traer alguna cosa que exprese nuestra ofrenda, porque cada Eucaristía, como es un momento de vida comunitaria, y bueno, si alguien dice, a ver, yo voy a llevar para la ofrenda una cajita de cereal, porque al señor cura le gusta el cereal. Ah, pues muy bien, excelente. O voy a llevar una botellita de aceite, porque pues hay familias que son pobrecitas y aquí vienen, o nosotros las identificamos y les llevamos su despensa a casa. Bueno, pues traigamos algo. Aquí a la entrada vamos a poner unas canastitas para que al llegar ahí pongan su ofrenda y ya en el momento de las ofrendas las presentamos al altar. Y luego todos hay que estar en gracia de Dios. Yo he estado confesando a algunas personas, pero aquí hay muchas opciones de confesión y de hecho muchos seguramente están en gracia porque ha habido muchas comuniones. Pero si alguien faltara todavía de confesión, no olvide que a partir de las 5 estaré aquí y como son confesiones bien hechas, pues rápidos se confiesan.
traigan su listita bien con los 4 o 5 pecados que consideren importantes y los confiesan y listo. Y comulgamos todos y luego al final de la misa hacemos la oración por el Santo Padre el Papa y damos la bendición con el Cristo para ganar la indulgencia plenaria. Ganando la indulgencia plenaria, quedamos listos para irnos derechito al cielo. Si alguien muriera después de la misa de mañana, se iría derechito al cielo. Pero hay que morir voluntariamente, no hay que atravesarse al camión. Bueno, muy bien, pues seguimos con la Santa Misa. Los que gusten son invitados. Vamos terminando con la oración final. Decimos la segunda oración que está en sus hojitas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén. Muchas gracias.